Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. En la iglesia de Antioquía había varios profetas y maestros. Entre ellos estaban Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra a la que Dios los había llamado. Así que, después de orar y poner las manos sobre ellos, los enviaron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, llegaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a proclamar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, llevaban con ellos a Juan como asistente. Al recorrer toda la isla, llegaron a Pafos, donde encontraron a un hechicero y falso profeta judío llamado Bar Jesús. Este estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre inteligente que había llamado a Bernabé y a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. El hechicero, también conocido como Elimas, se les opuso, tratando de apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, conocido también como Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al hechicero y le dijo que era hijo del diablo, enemigo de todo lo bueno, lleno de engaño y maldad. Le profetizó ceguera temporal, y en ese momento Elimas quedó ciego, buscando a tientas quien lo guiara. Al ver lo sucedido, el procónsul creyó, asombrado de la enseñanza del Señor. De Pafos, Pablo y sus compañeros navegaron a Perge, en Panfilia. Juan los abandonó y regresó a Jerusalén. Al salir de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. En el día de reposo, entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les preguntaron si tenían algún mensaje de exhortación para el pueblo. Pablo se levantó y, haciendo señal de silencio con la mano, comenzó a hablarles sobre la historia de Israel. Recordó cómo Dios eligió a los padres de Israel, cómo los sacó de Egipto y los cuidó en el desierto durante 40 años. Luego, cómo destruyó a 7 naciones en Canaán y les dio su tierra en herencia. Habló de los jueces y del profeta Samuel, del reinado de Saúl y el descenso de David, de quien Dios prometió levantar un Salvador para Israel, Jesús. Pablo relató cómo Juan el Bautista preparó su venida predicando un bautismo de arrepentimiento y que él mismo no era digno de desatar las sandalias del que vendría después de él. Pablo explicó que los líderes de Jerusalén no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías sobre él. Aunque no encontraron causa de muerte en él, pidieron a Pilato que lo ejecutara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito sobre él, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro, pero Dios lo resucitó. Durante muchos días, Jesús se apareció a aquellos que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, quienes ahora eran sus testigos. Pablo les dijo que las promesas hechas a los padres se cumplían para ellos al resucitar Dios a Jesús. Citó varios pasajes de la Escritura que presagiaban esto y afirmó que David, aunque sirvió a su generación según la voluntad de Dios, murió y fue sepultado, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Concluyó enfatizando que, mediante Jesús, se les anunciaba el perdón de los pecados, y por él, todos los que creen son justificados de todas las cosas de las que la ley de Moisés no podía justificar.
llamó a prestar atención para que no les sobreviniera lo dicho en los profetas, que no creyeron, aunque se les contara. Al salir de la sinagoga, la gente les rogaba que les hablaran más sobre estas cosas el próximo sábado. Al despedirse la congregación, muchos de los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablaban con ellos y los exhortaban a continuar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero, viendo los judíos la multitud, se llenaron de envidia y contradecían, blasfemando, lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía, diciendo que era necesario proclamar la palabra de Dios primero a ellos, pero que, al rechazarla y juzgarse indignos de la vida eterna, se volvían a los gentiles. Porque así les había mandado el Señor, serán luz para los gentiles, para llevar salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a las mujeres devotas y distinguidas y a los principales de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, se fueron a Iconio. Y los discípulos se llenaron de gozo y del Espíritu Santo. 1. ¿Quiénes estaban en la iglesia de Antioquía como profetas y maestros? A. Pedro y Juan. B. Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. C. Santiago y Felipe. D. Tomás y Mateo. B. Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Explicación: entre los profetas y maestros que había en la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el gobernador Herodes, y Saulo. Hechos 13:1. 2. ¿Quién dijo al grupo que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los había llamado? A. Un ángel. B. Un anciano. C. El Espíritu Santo. D. Jesús. C. El Espíritu Santo. Explicación: un día, mientras celebraban el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: aparten para mí a Bernabé y a Saulo, para la obra a la que los he llamado. Hechos 13:2. 3. ¿A qué isla llegaron primero Bernabé y Saulo en su viaje misionero? A. Creta. B. Malta. C. Chipre. D. Rodas. C. Chipre. Explicación: enviados por el Espíritu Santo, bajaron al puerto de Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Hechos 13:4. 4. En Salamina, ¿qué hicieron Bernabé y Saulo para propagar el mensaje de Dios? A. Repartieron pan. B. Predicaron en las sinagogas. C. Sanaron enfermos. D. Construyeron una iglesia. B. Predicaron en las sinagogas. Explicación: al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Hechos 13:5. 5. ¿Cuál era el nombre del mago y falso profeta que encontraron en Pafos? A. Simón. B. Elimas. C. Balaam. D. Barluceo. B. Elimas.
Explicación: había allí un hombre llamado Bar Jesús, que practicaba la hechicería y se hacía pasar por profeta. Este estaba con el gobernador Sergio Paulo, un hombre prudente. Elimas quería apartar al gobernador de la fe. Hechos 13, 6-8. 6. ¿Quién era el procónsul que deseaba oír la palabra de Dios en Pafos? A. Sergio Paulo. B. Herodes. C. Pilato. D. Tito. A. Sergio Paulo. Explicación: este estaba con el gobernador Sergio Paulo, un hombre prudente. Hechos 13:7. 7. ¿Qué hizo Saulo, Pablo, para demostrar el poder de Dios al procónsul? A. Multiplicó alimentos. B. Hizo que Elimas quedara ciego. C. Resucitó un muerto. D. Caminó sobre el agua. B. Hizo que Elimas quedara ciego. Explicación: entonces Saulo, que también se llamaba Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en él y le dijo: Hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y maldad, enemigo de toda justicia. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego, por un tiempo no verás la luz del sol. Hechos 13, 9-11. 8. Después de Cipre, ¿a dónde navegaron Pablo y sus compañeros? A. Corinto. B. Antioquía de Pisidia. C. Efeso. D. Jerusalén. B. Antioquía de Pisidia. Explicación: luego de zarpar de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan los dejó y regresó a Jerusalén. Luego de esto, viajaron a Antioquía de Pisidia. Hechos 13, 13-14. 9. En Antioquía de Pisidia, ¿a qué lugar fueron Pablo y Bernabé para predicar primero? A. La plaza del mercado. B. La casa del gobernador. C. La sinagoga. D. El puerto. C. La sinagoga. Explicación: el día sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Hechos 13-14. 10. ¿Qué reacción causó la predicación de Pablo y Bernabé en los judíos de Antioquía de Pisidia? A. Los expulsaron de la ciudad. B. Los alabaron y apoyaron. C. Los ignoraron totalmente. D. Les dieron ofrendas. A. Los expulsaron de la ciudad. Explicación: entonces los judíos incitaron a las mujeres piadosas de elevada posición y a los hombres principales de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su territorio. Hechos 13:50. Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video sobre la Biblia. Espero que haya sido de gran bendición y que haya tocado tu corazón de manera especial. Este video es solo una parte del camino que estamos recorriendo para poder acercarnos más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Estudiar la Biblia nos va a ayudar a entender mejor su palabra y a fortalecer nuestra fe. En nuestro canal, La Biblia es fácil para cada día, estamos comprometidos con la creación de material cristiano que edifique e inspire. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a cada rincón del mundo, porque creemos que su mensaje de amor y salvación es para todos. Para seguir con nuestra misión necesitamos tu ayuda, así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, así no te vas a perder ninguno de nuestros videos y además vamos a crecer juntos en la fe. También te pedimos que consideres convertirte en nuestro patrón en Patreon. Tu apoyo nos permitirá profundizar en el estudio de la palabra de Dios y expandir nuestro alcance para que más personas puedan conocer su mensaje. Gracias nuevamente por ver nuestro video y ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino. Nos vemos en el próximo video.